Evidentemente hay un condicionamiento de lo que han pasado en las últimas elecciones legislativas para el contexto político, incluso el gremial, que no ha marcado fuertes resistencias a lo que han sido las reformas. Si el macrismo logra en tan corto tiempo consolidar un aval masivo a dos reformas que tienen mucho todavía por debatir, será también consecuencia de lo que ha pasado en las últimas elecciones. Pero para poder analizar este contexto estamos junto al diputado nacional electo por Córdoba Ciudadana, Pablo Carro. Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pablo, gracias por venir. Y además, secretario general de la CTA de los Trabajadores, así que este tema lo tengo. Pero así parecen los gordos de la CGT estar discutiendo este contexto. Yo creo que en primer lugar habría que esperar el comunicado de la CGT, a ver si... Y el texto final de la si reforma. es que tienen acuerdo, ¿cuál es el acuerdo? Por lo pronto no se ha presentado todavía al Congreso ningún proyecto. Claro. Es decir, que lo único que sabemos son filtraciones, que tiene que ver con declaraciones y demás. Ahora, si esas declaraciones se materializan, verdaderamente estamos frente a un retroceso muy importante en muchos aspectos. Bueno, hay algunas lecciones, como por ejemplo lo que ha pasado en Tierra del Fuego, lo señalábamos recién, ¿no? De hacia dónde va la política laboral del gobierno. Bueno, a maximizar la ganancia de las corporaciones empresarias, claramente. Estas reformas buscan, por ejemplo, el hecho de que se pueda un día trabajar más horas y compensarlo luego con un día que se trabajen menos horas, pero esas horas que se trabajaron de más no se cobran como extras. Ese me parece que es un despropósito. Van a calcular la cantidad de horas que se trabaja al año. En vez de antes se calculaban las 44 horas semanales, bueno, supongamos el lunes te hago trabajar 12 horas y el martes te hago trabajar 4. Pero a decisión de la patronal. Incluso el cambio de los horarios. Por ejemplo, si el canal viniera y le dijera, bueno, mañana el noticiero lo sacamos a la mañana, vos tenés que dejar tus otras obligaciones para estar a disposición de tu trabajo todo el tiempo. Es otra de las modificaciones. Las indemnizaciones quieren ponerle un tope. Justamente lo que se supone que busca la ley es ingresar blanqueo de trabajadores. Es decir, que hay trabajadores en negro y que puedan estar en blanco. Ahí hay dos problemas. Uno es que las condiciones para trabajar en blanco son las mismas que tenía cuando trabajaba en negro. No es que se mejora mucho y una parte del aporte patronal lo haría el Estado. El problema es que, y ustedes lo deben saber bien, que el trabajador en negro tiene un derecho siempre, que es denunciar a la patronal. Entonces, claro, si yo puedo hacer un acuerdo en negro, está bien, acepto trabajar en tales condiciones. Ahora un día no me las cumplís y yo considero que me despediste y te reclamo por todos los años de trabajo. Esa es una herramienta muy útil para el trabajador, aún incluso el que tiene que acordar un salario en negro, porque luego te puedo reclamar todos los años de trabajo, las horas extras, etcétera, etcétera. Si me quitan esto con el blanqueo, una empresa que te tenía trabajando en negro 5 años, blanquea, yo como trabajador ya no te puedo reclamar esos 5 años en negro porque por el blanqueo se evitan los juicios. Es decir, una legislación que está pensada para que obliga a los jueces a ponerse del lado del trabajador, y este es el elemento central, me parece a mí, de la reforma, que es conceptual. Se habla de la relación de trabajo como una relación de colaboración y entonces ya no hay una simetría que reconoce la justicia, y mañana va a empezar una jurisprudencia en la cual los jueces van a decir que los derechos son iguales para empleadores y trabajadores, que me parece que es lo más preocupante. Está por estas horas en la ciudad de Río Cuarto, o a lo mejor ya se ha ido, el empresario sojero Gustavo Grobo Copatel, y dijo esta mañana que una reforma a la brasileña en la Argentina no pasaría, ¿no? Que no sería admisible, no sería aceptable. Bueno, está bien, en Brasil han destrozado principios... Casi esclavistas, así lo definen. Exactamente. ¿Es posible que se pueda poner algún tipo de dique en el Parlamento? Yo espero que sí, si no es en el Parlamento, espero que el movimiento obrero esté en condiciones de hacerlo, porque si estas medidas generaran más trabajo, si estas medidas permitieran generar mayores inversiones, uno podría discutirla, pero son medidas que ya se han tomado y no han generado más trabajo. Ese es el problema, que lo que se está haciendo es una transferencia de riquezas de un sector a otro sector. Y para cubrir esos aportes que llevarían el blanqueo es que impulsan la ley con el nuevo cálculo para pagar las jubilaciones. Por eso los proyectos están relacionados. Las jubilaciones ya no se va a hacer antes, hasta hoy. Las jubilaciones, para hacer el cálculo semestral, se hacía tomando dos variables: lo que se acordaba en paritarias y
la recaudación impositiva. Con eso se hacía una fórmula polinómica y se hacía el aumento. Ahora lo van a hacer por inflación. Es decir, que ya se acepta que lo que hoy cobran los jubilados está bien y que solo se va a actualizar por inflación, y los cálculos que hemos tomado son que se van a ahorrar 100.000 millones de pesos, que serían los que van a poner para hacer el blanqueo de trabajadores. O sea, en un tiempo en que dicen que todos nos tenemos que ajustar un poco, finalmente son los trabajadores y los jubilados los que pagan. Daría la impresión que hay muchas críticas a esta cúpula de la CGT que está negociando hoy con Triaca, y que hay un debilitamiento de muchas fuerzas políticas del interior a partir de lo que ha pasado en la última elección, y que el gobierno va a lograr, antes incluso de la renovación del Congreso, tener estos mecanismos. Hay hoy una debilidad política y social de la oposición de poder construir barreras reales a lo que son las reformas que impulsa Macri. Yo creo que el oficialismo saca rédito de una dispersión de la oposición, ¿no? Digamos, los conflictos entre el kirchnerismo, Cristina, y el PJ o el peronismo en sentido más amplio le han dado mucho rédito a Cambiemos, porque permite conseguir mayorías. De todos modos, una cosa es la cúpula de la CGT y otra cosa es el movimiento obrero. Hay que ver cuáles son las reformas concretas. Y los trabajadores de a pie también, que a veces ni siquiera estando sindicalizados. Que ni siquiera están sindicalizados. Pero no hay movilización en las calles, por ejemplo. Pero va a haberlas, ¿eh? Yo creo que va a haber movilizaciones, y hay que tener en cuenta, porque si usa de argumento, bueno, ese 30% que está en negro hay que blanquear, todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, no es bajándole los derechos a los que están en blanco, porque cuando se bajan los derechos de los que están en blanco, bajan todos los derechos sociales. Ahora, Pablo, ¿no hay manera de encontrar un punto de equilibrio? Porque aquí han pasado por este lugar muchos pequeños y medianos empresarios que dicen estar agobiados porque el condicionante laboral les impide incluso desempeñarse en el día a día. Aquí somos muy pendulares, pasamos de un extremo al otro. ¿Es posible encontrar un punto de equilibrio? Yo creo que habría que buscar un punto de equilibrio, pero tiene que ser de verdadero equilibrio. No puede ser que los empresarios, cuando ganan poco, se quejan porque tienen que hacer muchos aportes, y cuando ganan mucho no dicen nada. Yo digo, si vamos a hacer esta reforma, entonces que también se discuta la distribución de ganancias entre los trabajadores, porque si a la empresa le va a ir bien, entonces que a fin de año se redistribuya entre los trabajadores. Entonces tendría sentido que hoy la cosa está mal y todos nos ajustamos un poquito, pero cuando la cosa está bien, todos vamos para adelante. Me parece que ahí es donde no está. Y por último, estas no son soluciones para la pequeña y mediana empresa, para aquellos que es verdaderamente una carga, sino que es para las grandes corporaciones. Y otra de las cosas que tiene la reforma es la no subsidiariedad en la responsabilidad cuando se terceriza. Hoy, una empresa terceriza con el servicio de limpieza, pero el de limpieza no le paga el salario a los trabajadores, la empresa, donde la empresa de limpieza limpia, es responsable. Eso es lo que quieren quitar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las mismas empresas arman otras empresas para tercerizar su propio trabajo, pagan menos, en menos condiciones, y si luego hacen quebrar esa empresa, ellos no se hacen responsables. Ahora, me parece que eso también hay que verlo. Una discusión muy fuerte que se está dando con los gobernadores, hoy debilitados, lo decíamos por la última elección, pero que está ligado con cómo se reparten los recursos que tiene la nación, digamos, la falta de federalismo, cómo se concentran en determinados lugares, cómo hay tanta discrecionalidad en el manejo de fondos de subsidios para obras o para aportes, por ejemplo, para el conurbano, en la diferencia de lo que sucede en Córdoba. Y en esto hay una fuerte responsabilidad también del legado que dejó el kirchnerismo. No solamente que no corrigió esa diferencia, sino que en algunos casos la profundizó. Y lo vemos entre, por ejemplo, le doy un ejemplo, lo que paga un cordobés para subirse al colectivo y lo que paga alguien en La Matanza, ¿no? Sí. Ese es un problema estructural que viene con la reforma constitucional del 94. Allí se estableció cómo se distribuyen los fondos, y para tener un acuerdo todas las provincias tienen que tener acuerdo. No va a haber ninguna provincia que preste consentimiento para que le toque menos, para que otra le toque más. Entonces ahí hay un problema que es muy difícil de resolver. Y luego es cierto, tanto... Bueno, ahora el macrismo lo está afrontando, sacando el rédito que sea, por ejemplo, beneficiando a Buenos Aires, incluso en desmedro de las provincias del interior. Lo que pasa es que también es una discusión compleja, porque si uno ve la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, recibe menos recursos que otras provincias. No quiero ser yo el que defienda aquí el reclamo de la provincia, pero digo, es bastante
bastante complejo el tema de la distribución de recursos. Yo creo que el centralismo porteño siempre ha sacado provecho. El tema es cuando hacemos política sobre ese centralismo porteño, porque yo creo que a Angelós le rindió pelearse con Menem, a De la Sota le rindió pelearse con Cristina, y Schiaretti hoy está reclamando lo mismo de Macri. Cambió el gobierno nacional completamente de signo político y los problemas con los recursos en la provincia siguen siendo los mismos. Le pregunto sobre el momento del kirchnerismo. ¿Ha implosionado Vudú debido preso Delía y Aníbal Fernández por mostrar dos expresiones? Y revoleamos la media. El periodo de la carta, del reproche epistolar. Sí. ¿Es el fin del kirchnerismo? No, yo creo que es el comienzo de la resurrección del kirchnerismo, en el sentido de que evidentemente hay que sacar toda la basura que hay adentro si uno quiere hacer una limpieza. Si seguimos escondiendo basura debajo de la alfombra, no vamos a avanzar. ¿Vudú y Debido era la basura que estaba debajo de la alfombra? No. Yo creo que esas son, eso es parte de operaciones judiciales, ¿no? En la Argentina no se detuvo nunca nadie sin hacer primero una indagatoria. En el caso de Vudú, sin indagarlo, lo metieron en cana. Es decir que con una causa, basura, diputado, que está sacando el kirchnerismo a flote? Me parece que tiene que con que efectivamente hay problemas. Digo que hubo corrupción, la hubo. Yo no quiero decir, una cosa es que haya operaciones mediáticas para juzgar mediáticamente y que haya jueces que colaboren, y otra cosa es decir que no hubo corrupción. El problema de la corrupción es estructural, porque los que corrompen son los empresarios y los funcionarios cambian, pero los empresarios son siempre los mismos. Si acá metemos en cana al funcionario, pero el empresario se la lleva de arriba, va a corromper al que sigue. Esto es estructural. Odebrecht dijo que pagó coimas en la Argentina. Las pagó durante el gobierno kirchnerista y las pagó ahora. En los gasoductos troncales de Córdoba, que Odebrecht dijo que pagó coimas, es una obra que está haciendo Odebrecht con IEXA, que es la empresa de Macri. Es decir que están muy vinculados y dijeron que le pagaron a Rivas y esa causa se archivó. Y pongo otro ejemplo, digo, por la doble vara nada más. Porque yo sé algo que estoy contento es que Ricardo Jaime, que fue apoderado del partido en Córdoba y en la primera etapa del kirchnerismo, fue en cana, está en cana en Ezeiza durante el gobierno de Cristina. No es cierto que las cosas se juzgan después. Cuando a la ministra, bueno, en la mayoría de los casos, salvo Jaime es una excepción, en la mayoría de los casos se juzgan después. Los jueces federales no. La ex ministra de Economía, Micheli, se le encontró plata que tenía en el despacho, no pudo explicar de dónde venía y la condenaron, no fue en cana porque era excarcelable. La vicepresidenta Michetti dice que le robaron, después no puede explicar de dónde sacó la guita y esa causa se archiva. Hay una doble vara muy clara. Sí, si queremos avanzar, juzgar el poder. Si queremos avanzar sobre esto, me parece que hay que hacerlo seriamente con todas las fuerzas políticas. Yo creo que una comisión bicameral, por ejemplo, bien podría investigar casos de corrupción y poner la información a disposición de la justicia. El problema es que también tenemos problemas con la justicia, que me parece que hoy está siendo muy intervenida por el poder político. A mí me sorprendió ayer, el fiscal Desgado dijo que había corrupción en Comodoro Pi. Un fiscal que integra a la familia judicial en Comodoro Pi, pero digo, y no debió denunciarla o investigarla. Dijo, hay corrupción en Comodoro Pi. Hay corrupción, hay carpetazos, hay mucha participación de los servicios de inteligencia, digamos, hay mucha cosa dando vuelta ahí. También hay una responsabilidad política de quienes están en los gobiernos de turno, que muchas veces se aprovechan de esa instancia y después lo padecen cuando se van. Absolutamente. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Usted cree que por lo menos la reforma jubilatoria va a quedar para después del 10 de diciembre o todo se va a terminar discutiendo? Yo creo que ninguna de estas leyes se va a resolver antes del 10 de diciembre. Lo más probable es que se llame a sesiones extraordinarias y que esto se discuta durante diciembre, fines de diciembre, así que muy probablemente ojalá, porque lo peor que podría surgir son reformas express que terminen condicionando el debate social. Viene a constituir descamisados. No, ¿cómo se llama? Había una actividad de descamisados y ellos me invitaron y otra organización. ¿Qué es Descamisado? Descamisados es una de esas tantas organizaciones peronistas que existen en la Argentina. Digo, es una organización nacional. No, yo no pertenezco. Ellos me invitaron. También se hizo una actividad con otra agrupación que se llama La Moreno, en referencia no a Ricardo Moreno, sino a Mariano Moreno. Y también hicimos actividad, en parte cumpliendo con lo que propusimos en campaña, que es venir a poder conversar con la militancia fuera de las elecciones. El año que viene, que es un año no electoral, también estaré de nuevo por aquí recorriendo la provincia. Una última pregunta. ¿Qué opina de la designación de Humberto Rollero, de la posible designación de Humberto Rollero como defensor del pueblo de la nación? No tengo opinión, la verdad.
no tengo elementos para... No se jugó mucho. En esta no me voy a jugar. Yo digo lo que pienso, pero no tengo todos los elementos. Le agradezco igual. No, Muchísimas gracias a ustedes. gracias.